El tabernáculo y el mobiliario fueron hechos de diversas clases de materiales, conforme al modelo mostrado. Cuanto más cerca estaba el objeto al lugar santísimo, tanto más costoso y hermoso era. Para los lugares más alejados del lugar santísimo se usaban los materiales más comunes, tales como el bronce y las telas ordinarias. Todo el diseño del tabernáculo hacía hincapié en la santidad de Jehová. Perlas del libro de Éxodo. Bendito Padre que estás en los cielos. Ingresamos, Señor, al estudio del capítulo 36 del libro de Éxodo. Señor, danos sabiduría para entenderla de tal forma que tenga significado en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Estamos entrando a una sección de 4 capítulos que para muchos resulta tedioso, cansador. Pero no perdamos de vista que todo lo que se escribió fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿Por qué razón Dios repetiría la misma indicación dada en el monte al ejecutarse la obra? Y allí encontramos nosotros un principio que nunca debemos perder de vista. Hemos de hacer las cosas tal y cual Dios nos la ha indicado. Esa es la gran perla de este capítulo. Todo se ha de hacer sin añadir ni quitar. El mismo Moisés dice en Deuteronomio 4:2, no añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno, más bien cumplan los mandamientos del Señor su Dios. A la palabra de Dios no debemos ni añadir ni quitar. Recordemos lo siguiente. Si alguno les dice a ustedes, ¿para qué estudian esto? Esto ya forma parte del Antiguo Testamento. Sería bueno que aquellas personas respondan a 3 preguntas. 1. ¿Hay un santuario en los cielos? 2. ¿El santuario terrenal era réplica del santuario celestial? Y 3. Si el santuario celestial permanece hasta ahora, ¿por qué las lecciones, las enseñanzas del santuario terrenal habrían dejado de ser? Ingresemos al estudio de este capítulo. Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Repetimos la perla que mencionamos ayer una y otra vez. Si Dios te da una misión, también te va a dar lo que necesites para cumplir esa misión. Dios dotó de habilidades, de sabiduría e inteligencia para saber hacer todo lo que Moisés había recibido de parte de Dios, para ser conforme al modelo que se le había mostrado. Es lo que dice su palabra y es lo que repite Hebreos 8:5. Hecho conforme al modelo que Dios se le mostró. Y para ello Dios llamó a Bezaleel, llamó a Aholiab y llamó a muchos otros hombres y mujeres.
Pero aquí encontramos otra perla para nosotros. Dice, a quien Jehová dio. ¿Quién es el que da la sabiduría, la inteligencia, la habilidad? ¿Quién? Es Dios quien nos da todo lo que nosotros somos y tenemos. Hebreos 1:1 dice que por Él vivimos, por Él existimos, porque Él sustenta nuestra vida. Todo lo que nosotros tenemos lo hemos recibido de Él. Todo lo que tenía Bezaleel, todo lo que tenía Aholiab y las demás personas lo recibieron de Dios. Algunos consideran que son profesionales de éxito porque, como dice aquella frase, se quemaron las pestañas para estudiar. Las habilidades te dio Dios. La salud te da Dios. Esa capacidad, la inteligencia y la sabiduría te da Dios. A ti te corresponde refinarlo. A ti te corresponde trabajarlo. Y es eso lo que vamos a ver en los siguientes capítulos. Dios da lo necesario. Recuerden la parábola de los talentos. El Señor entrega los talentos y son las personas, los que recibieron los talentos, los que deben trabajarlo, desarrollarlo, descubrirlo. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Oholiab y a todo varón sabio de corazón. Todos los que estaban capacitados, preparados, todos los que habían recibido el llamado, fueron capacitados. ¿Quién los dio? Dios. ¿Quién hizo que fueran sabios de corazón? Dios. ¿Quién dio la habilidad a las mujeres para hilar, para teñir? ¿Quién dio la habilidad a los hombres para trabajar los trabajos que se le encomendó? Dios. Él da. Todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Una vez más se reitera, es Dios el que da. Eres un buen profesional, eres un buen artesano, eres un buen servidor, eres un profesional en lo que haces, porque Dios te ha dado esa sabiduría, esa inteligencia. Nunca pierdas de vista esa perla, lo has recibido de Dios. Todo hombre a quien su corazón le movía a venir a la obra para trabajar en ella. Nadie fue obligado a trabajar en la obra de Dios. Fue todo hombre a quien su corazón le movió, a quien su corazón le impulsó a ir. De la misma manera, nadie es obligado a trabajar en la obra del Señor hoy en día. Nadie. Algunos lo han tomado como una profesión, algunos lo han tomado como un medio para ganarse la vida. Pero lo primero que debe suceder es que tu corazón te debe mover. Todos los que trabajaron allí fueron porque les movió el corazón, porque sintieron el deseo de trabajar. No todos los profesionales se ponen al servicio de Dios. No todos los sabios y entendidos se ponen al servicio de Dios. Hay mucha sabiduría al servicio de la maldad. Hay mucha sabiduría e inteligencia puesta al servicio del delito, del crimen. Como vemos en los diversos medios de comunicación cuando salen las noticias, personas muy sabios, inteligentes, capacitados, buenos profesionales al servicio del mal. Por eso es que este pasaje es importante. A quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Tú vas a ir a trabajar a la obra del Señor si tu corazón te mueve, si hay ese genuino interés por servir al Señor. Y ese servicio es acepto por el Señor. No un servicio forzado, no un servicio en el cual uno vaya en contra de su voluntad porque se siente presionado. No hagas nada en contra de tu voluntad.
Si no sientes el placer, el deseo de servir al Señor, no lo hagas. Estás perdiendo el tiempo. ¿Mm? Busca, pelea con Dios en oración, pelea con Dios ahí en un momento, en un espacio cerrado, tú y Dios. Dile por qué no quieres ir, dile por qué no te gusta trabajar para Él, dile. Pero no vayas a servirle en contra de tu voluntad. Todo obrero debe ir porque le nace ir. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían trayendo ofrenda voluntaria cada mañana. Seguían llegando las ofrendas. ¿Qué es lo que vimos ayer? Dios puso una condición. El dador debía ser uno que dé de corazón. Insisto, no es tan importante cuánto da tu mano, sino cuánto da tu corazón. Y aquí la gente seguía yendo, seguía trayendo. Recuerden que era una población muy grande. Salieron de Egipto aproximadamente 600,000 hombres, una población de más de 1 millón de personas. Cada mañana siguieron. Los que fueron primero al llamado dieron su presente. Los que esperaron a última hora para ir a dar ya no tuvieron ese honor de dar, el privilegio de dar. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Qué gran bendición, ¿verdad? Se necesitó mucho material para el santuario, pero el pueblo trajo más de lo que se necesitaba. Y los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Imagínense, los que estaban encargados de los postes, de las basas, los que estaban encargados de el propiciatorio, del arca, del altar del incienso, del altar del sacrificio. Los encargados fueron donde Moisés y le dicen: mira, acá hay un problema, exceso de dadivosidad. Qué maravilla, ¿verdad? Y eso sucede en el pueblo de Dios. Los hijos de Dios siempre dan de corazón. Cuando la obra de Dios requiere, el pueblo de Dios siempre responde. Y dicen: ya, hay más de lo que se necesita para la obra. Y aquí encontramos también otra perla, ¿no? La honestidad. La honestidad debe formar parte de cada uno de los que sirven al Señor. La honestidad debe ser la marca y sello en el servidor del Señor. Ya no necesitas más, pues ya no pidas más. Y así fue. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. Ya no era necesario. Los que esperaron ahí, me imagino que hicieron una cola para llevar sus presentes, se les dijo: ya no des. En una de las cartas del apóstol Pablo, recuerden que Pablo fue de lugar en lugar juntando ofrendas para los pobres de Jerusalén. Y dentro de los dadores estaban los macedonios. Y Pablo dice que los macedonios eran personas que no eran muy ricos, pero los macedonios primero se dieron a sí mismos, es lo que dice la palabra,
se dieron a sí mismos y luego dieron para la obra. Y como que Pablo les quería impedir para que den, y entonces ellos le dicen que les dé ese privilegio, que les permita dar, que les permita, porque para los macedonios era un privilegio dar para el Señor, dar para los pobres de Jerusalén. Y aquí vemos a Moisés impidiendo a la gente. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. Ya no más. Cuando el corazón da, sobreabunda. Y aquí nosotros vamos al otro extremo, al otro punto, donde Dios nos dice en Malaquías que cuando hay un corazón que entrega, que da, que es fiel al Señor, las ventanas de los cielos se abren hasta que sobreabunde. Ya no más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Ya no más. Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo. Todos los sabios. Miren, no era cualquier persona. Los que estuvieron encargados de la ejecución de la obra fueron los sabios de corazón, todos los que recibieron los dones, los talentos, las habilidades por Dios. No todos sirvieron. Aquí sirvieron los que estaban capacitados para esa obra. ¿Para qué obra estás capacitado tú? ¿En qué área de la iglesia sirves tú? ¿Cuál es la habilidad que tú tienes? ¿Qué dones Dios te ha dado para que sirvas en su obra? ¿Qué dones? Hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Ahora la palabra que encontramos es hicieron. Recuerda que cuando Moisés está en el monte, desde el capítulo 26 en adelante, la palabra es harás, harán. Allí se le estaba dando la indicación y ahora se está diciendo hicieron, se va ejecutando. Y esa es otra de las perlas. No solo somos oidores, sino somos hacedores. Recuerda, oímos y hacemos. Y las hicieron con querubines de obra primorosa. La longitud de la cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas eran de igual medida. Ahora otra perla que vamos a encontrar a lo largo de la ejecución de las obras del santuario es la perfección, el acabado. La calidad era de primera. Hoy en día las personas buscan objetos que tengan un fino acabado. Y la obra para Dios cumplía con ese requisito y mucho más. Por eso dice obra primorosa. 5 de las cortinas las unió entre sí y asimismo unió las otras 5 cortinas entre sí. Cada una de las indicaciones que Dios había dado se estaba cumpliendo al pie de la letra. Recuerden, no nos corresponde a nosotros añadir ni quitar. Si alguien podía hacer cambios, era Moisés, porque había tenido una relación estrecha con Dios y ni aún Moisés recibió la autorización de hacer cambios. E hizo lazadas de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, e hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda serie. 50 lazadas hizo en la primera cortina y otras 50 en la orilla de la cortina de la segunda serie. Las lazadas de la una correspondían a las de la otra. ¿Qué es lo que nos encontramos ahora nosotros? Miren, la larga y precisa repetición de los detalles de la construcción del tabernáculo en la parte final de este libro tenía un propósito, y tenía un propósito definido.
Cuando en la Biblia se dan las órdenes en 2 ocasiones, es porque es algo que debe hacerse sí o sí. Esta repetición muestra la importancia del santuario en todas sus partes en el plan divino de la salvación. También hace resaltar la necesidad de obedecer en forma exacta y estricta los mandamientos divinos. Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra. Dios dijo que se haga cortinas de pelo de cabra, pues se hizo cortinas de pelo de cabra. Para una tienda sobre el tabernáculo, 11 cortinas hizo. La longitud de una cortina era de 30 codos y la anchura era de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida. La medida dada por Dios es la que se dio. La cantidad dada por Dios es la que se hizo. Cortina tras cortina, con los colores dados por Dios, con los materiales establecidos por Dios, nos corresponde a nosotros obedecer en forma exacta y estricta los mandamientos divinos. Esa es la gran enseñanza de este capítulo y los capítulos que vienen. Hizo además 50 lazadas. Dios pidió 50 lazadas, pues 50 lazadas se hicieron. Pidió otras lazadas, pues esas lazadas se hicieron conforme a como Dios lo había dicho. Hizo también 50 corchetes. Se pidió 50 corchetes, se hicieron 50 corchetes. La exacta correspondencia entre detalle y detalle enseña la lección de que las órdenes de Dios deben observarse al pie de la letra. Por eso el apóstol Pedro dice, la palabra de Dios no es de interpretación privada. Pero lamentablemente hoy en día nos encontramos con gente que cree que tiene el derecho de interpretar la Biblia. Cuando leemos nosotros, por ejemplo, los trasfondos históricos, cómo es que hay posiciones sobre una y otra parte de la Biblia, es porque en la mente de ellos no cabe que Dios pueda actuar de determinada manera. Y como no cabe, quieren encontrar explicaciones. Muchos dicen que la primera parte, donde Dios le indica a Moisés, puede haberlo escrito Moisés, pero la segunda parte seguro que lo hicieron otras personas. E hizo para la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y otra cubierta de pieles de tejones encima. Si usted lee el capítulo 26, prácticamente se está repitiendo la misma indicación. Los 5 capítulos finales del Éxodo ponen énfasis en la extrema exactitud con la cual Moisés y los que trabajaban bajo él llevaron a cabo todas las instrucciones dadas por Dios, al pie de la letra. Así lo pidió Dios, así lo hicieron. Además hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia. Dios dijo que tenía que ser maderas de acacia, pues maderas de acacia utilizaron. ¿Vamos entendiendo? ¿Nos vamos dando cuenta? Todo se hace como Dios lo ha dicho. La longitud de cada tabla era de 10 codos y de codo y medio la anchura. Esa fue la indicación. Compare usted el capítulo 26 con este capítulo 36. Pide una longitud. Cada tabla tenía 2 espigas. 2 espigas, pues 2 espigas se hicieron. En cada una de las tablas pedía bases o basas. Las basas se hicieron. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado sur del medio, al lado del sur al mediodía, 20. Miren, a nosotros nos gusta la perfección. Pedimos que las personas que nos den un servicio actúen y hagan las cosas perfectamente. Pero cuando a nosotros se nos pide la perfección, decimos, no, pues nadie es perfecto. Queremos que nos den un servicio perfecto. Y cada uno de los servidores hicieron las cosas conforme
a lo que Dios había pedido. Hizo también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas. Usted se habrá dado cuenta. No siempre las basas son de plata. En otros casos las basas son de bronce. Aquí una reflexión. En el mes de marzo, 28 de marzo, si mal no recuerdo, de este año, se produjo un terremoto en la zona de Tailandia, Myanmar. Un edificio que ya prácticamente estaba en la parte de los acabados, fue prácticamente el único edificio que se desplomó. Se reportó la muerte de una persona y muchos heridos. El único edificio. Tras ir investigando, descubrieron que no se había cumplido con las especificaciones, no se habían utilizado los materiales que se requerían. Lamentablemente eso sucede en el mundo, en la sociedad en la cual nos encontramos. Se caen edificios, se caen puentes. ¿Por qué? Porque no se cumple con las especificaciones, no se usan los materiales que se deben utilizar, no se dan las medidas que se deben dar, no se utiliza el diámetro de los fierros que se deben utilizar. Aquí, cada uno de los servidores utilizó el material que debía utilizarse, puso las medidas que debían ponerse. Y para el otro lado del tabernáculo, al lado del norte, hizo otras 20 tablas. Se pidió 20 tablas, 20 tablas. Se pidió 40 basas de plata, pues las basas fueron de plata. 2 basas debajo de cada una de las tablas. Y para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas. Pidieron 6 tablas. Se va dando cuenta usted, y así podemos seguir con la lista. Para las esquinas del tabernáculo, tal cual Dios lo había especificado, las cuales se unían desde abajo y por arriba se ajustaban con un gozne. Pidió un gozne, pues el gozne hicieron. No se descuidaba nada de lo que Dios había ordenado. Nada. Hizo también las barras de madera de acacia. ¿Qué madera se utilizó? Acacia. Alguno puede decir, ¿sabe que no encontramos madera de acacia? Vamos a utilizar otra madera. Es muy parecido. No, se pidió acacia, pues la madera de acacia se utilizó. Se pidió 5 barras, pues 5 barras se mandaron a hacer. Y esas barras de acacia debían ser recubiertas con oro. Son las que unirían cada una de las partes, servirían para ensamblar, y cubrió de oro las tablas e hizo de oro los anillos de ellas, por donde pasasen las barras, también de oro las barras. Dios dijo de oro, pues de oro sería. Como mencionamos en la introducción, cuanto más cerca se encontraba el mobiliario al lugar santísimo, el material era oro, el más preciado. Cuanto más alejado era, el material era el menos valorado. ¿Qué lección nos da eso? Miren, la santidad era el reflejo del tabernáculo. Todo giraba en torno a la santidad, y Dios así lo había especificado. ¿Por qué materiales de mayor valía ante Dios y de menor valía lejos de Dios? Ahí podemos sacar muchas perlas. Una de ellas es que para Dios lo mejor y lo más valioso. Y podemos seguir sacando perlas. Cuanto más te acercas al lugar santísimo, eres más valioso. Cuanto más te acercas del lugar santísimo, eres menos valioso. Hizo asimismo el velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Lo hizo con querubines de obra primorosa. ¿Qué indicación se dio
para el velo, pues las indicaciones se siguieron al pie de la letra. Azul, púrpura, carmesí, lino, torcido. El material. Cuando se llegue a la parte del vestuario del sumo sacerdote, a ese material Dios indicó que debían añadirle oro. Dios desaprueba cualquier alteración. Cualquier alteración. Dios no aprueba que se alteren sus mandamientos. Cualquier tergiversación de ellos, cualquier cosa que se les reste o sume. No añadir ni quitar. Ya hemos leído Deuteronomio 4:2. Algo similar dice en Deuteronomio 12:32 o en Proverbios 30:5 y 6. Les leo lo que dice Proverbios 30:5 y 6. Toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. No añadas nada a sus palabras, no sea que te reprenda y te exponga como a un mentiroso. El velo, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, tenía una función muy delicada. Solo podía abrirse una vez al año. Ese velo. De ese velo el apóstol Pablo escribe mucho. Y para él hizo 4 columnas de madera de acacia y las cubrió de oro y sus capiteles eran de oro y fundió para ellas 4 basas de plata. ¿Se dan cuenta que aquí no hay nada de bronce? Aquí se usa oro y plata. Alrededor, cuando veamos después la construcción del perímetro, allí se usa el bronce. O el mismo altar del sacrificio que está fuera del lugar santo, se usa el bronce. Todo conforme a lo que Dios lo mandó. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo. ¿Qué materiales? El material pedido por Dios: azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Obra de primera, de fino acabado. Sus 5 columnas con sus 5 capiteles y los cubrió de oro. Detalle por detalle. La manera progresiva en que se levantó el tabernáculo, comenzando por levantar el armazón, siguiendo por la cubierta interior y luego los exteriores, acabando con los detalles de tablas, barras y velos, representa la obra progresiva que se da en la vida de toda persona. La santificación, la experiencia de la persona. Luego de haber entregado por fe tu corazón a Cristo, tu Salvador, cada hombre crece en virtudes cristianas hasta que su vida entera, bien coordinada, como dice Efesios 2, 21, 22, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Recuerda, entre el oír y el hacer no debe haber ninguna diferencia. Aquí no vale aquello del teléfono malogrado. Recibiste la palabra del Señor, no añadas ni quites. Solo debes ponerlo en la práctica. Debes vivirlo tal cual se te ha dicho. Si Dios dijo 50 corchetes, se hicieron 50 corchetes. Si Dios te da una orden, cumple su orden. Cumple sus leyes sin añadir ni quitar. Que Dios te bendiga. Amén.